Página 42. El gran nivelador, Walter Scheidel, 2018. Violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. Primera parte. Una breve historia de la desigualdad. Capítulo 1. El auge de la desigualdad. 1.1. Igualación primordial. ¿La desigualdad ha estado siempre con nosotros? Nuestros parientes no humanos más próximos en la actualidad, los grandes simios africanos gorilas, chimpancés y bonobos, son criaturas extremadamente jerárquicas. Los gorilas macho adultos se dividen en unos pocos ejemplares dominantes con harenes de hembras y muchos otros que no poseen ningún consorte. Los espalda plateada no solo dominan a las hembras de su grupo, sino también a cualquier macho que siga con ellos después de alcanzar la madurez. Los chimpancés, sobre todo los machos, aunque no solo ellos, consumen ingentes cantidades de energía en rivalidades motivadas por cuestiones de estatus. Las muestras de acoso y dominación agresiva hallan su equivalente en una amplia variedad de conductas de sumisión de aquellos que ocupan los estratos más bajos del orden jerárquico. En grupos de 50 o 100, el estatus es un elemento fundamental y estresante de la vida, pues cada miembro ocupa un lugar específico en la jerarquía, pero siempre está buscando maneras de mejorarlo. Y no hay escapatoria, puesto que los machos que abandonan el grupo para evitar a los ejemplares dominantes corren el riesgo de morir a manos de los machos de otros grupos, por lo que suelen quedarse y competir o someterse. Reflejando el fenómeno de la circunscripción social que ha sido invocado para explicar la creación de la jerarquía entre los humanos, esta gran limitación sirve para reforzar la desigualdad. Es posible que sus parientes más cercanos, los bonobos, ofrezcan una imagen más bondadosa al mundo, pero también tienen machos y hembras alfa. Aunque son bastante menos violentos y proclives al acoso que los chimpancés, mantienen estructuras jerárquicas claramente definidas. Si bien la ovulación oculta y la ausencia de dominación sistemática de las hembras por parte de los machos reducen los conflictos violentos relacionados con las oportunidades de apareamiento, la jerarquía se manifiesta en la competición que libran los machos por los alimentos. En todas esas especies, la desigualdad se expresa en un acceso desigual a la comida lo más parecido a las disparidades de ingresos de los seres humanos, y, sobre todo, en términos de éxito reproductivo. La jerarquía de la dominación, coronada por los machos más corpulentos, fuertes y agresivos, que son los que más consumen y mantienen relaciones sexuales con un mayor número de hembras, es el patrón habitual. 1. Es improbable que esas características comunes no evolucionaran hasta que esas tres especies se hubieron separado de la línea ancestral, un proceso que comenzó hace unos 11 millones de años con la aparición de los gorilas y que prosiguió 3 millones de años después con la separación del antepasado común de los chimpancés y los bonobos de los primeros antecesores de lo que acabaría convirtiéndose en el australopiteco y, a la postre, en el ser humano. Aún así, es posible que las expresiones sociales de desigualdad marcadas no siempre fueran comunes entre los primates. La jerarquía es una función de la vida grupal y nuestros parientes primates más lejanos, que se dividieron antes, ahora son menos sociales y viven solos o en grupos muy reducidos o transitorios. Esto ocurre en el caso de los gibones, cuyos antepasados se separaron de los grandes simios hace 22 millones de años, y en el de los orangutanes, los primeros grandes simios que experimentaron la especiación hace unos 17 millones de años y ahora están confinados en Asia. Por el contrario, el gregarismo jerárquico es típico de los géneros africanos de esta familia taxonómica, incluida la nuestra. Ello indica que el antepasado común más reciente de los gorilas, los chimpancés, los bonobos y los humanos ya hacían gala de alguna versión de este rasgo, a diferencia de precursores más lejanos. 2.
la analogía con otras especies de primates tal vez no sea una guía adecuada sobre la desigualdad entre homínidos y humanos más ancestrales. La mejor prueba indirecta con la que contamos son los exiguos datos sobre dimorfismo sexual de tamaño, el grado en que los miembros maduros de un sexo, en este caso, los machos, son más altos, pesados y fuertes que los de otro. Entre los gorilas, al igual que entre los leones marinos, la intensa desigualdad entre los machos con y sin arenes, así como entre machos y hembras, está asociada a un alto grado de dimorfismo sexual de tamaño con preferencia por el macho. A juzgar por el registro fósil, los homínidos prehumanos australopitecos y parántropos, que vivieron hace más de 4 millones de años, al parecer eran más dimórficos que los humanos. Si la postura ortodoxa, que recientemente ha sido cada vez más cuestionada, se sostiene, algunas de las primeras especies, Australopithecus afarensis y anamensis, aparecidas hace 3 o 4 millones de años, estaban definidas por una ventaja en la masa corporal del macho de más del 50%, mientras que especies posteriores ocupaban una posición intermedia entre ellos y los humanos. Con la llegada del Homo erectus, con un cerebro más grande, hace más de 2 millones de años, el dimorfismo sexual de tamaño ya se había reducido a la cantidad relativamente modesta que seguimos observando en la actualidad. En la medida en que el grado de dimorfismo guardaba relación con la preponderancia de la competencia agonística entre machos por las hembras o estaba condicionado por la selección sexual de estas últimas, la reducción en las diferencias sexuales podría ser un indicativo de una menor varianza reproductiva entre los machos. Según esta interpretación, la evolución atenuó la desigualdad tanto entre los machos como entre sexos. Aún así, han persistido índices más elevados de desigualdad reproductiva para los hombres que, para las mujeres, junto con unos niveles moderados de poliginia reproductiva. 3. Se cree asimismo que otros acontecimientos que pudieron comenzar hace 2 millones de años fomentaron una mayor igualdad. Los cambios en el cerebro y la fisiología que propiciaron la crianza y la alimentación cooperativas habrían contrarrestado la agresividad de los dominantes y suavizado las jerarquías en grupos más numerosos. Es posible que las innovaciones en el ejercicio de la violencia contribuyeran a este proceso. Cualquier cosa que ayudara a los subalternos a resistir a los dominantes habría atenuado el poder de estos últimos y, por tanto, reducido la desigualdad general. La creación de coaliciones entre hombres de menor estatus fue uno de los medios para alcanzar ese fin, y el uso de armas arrojadizas, otro. Los combates cuerpo a cuerpo, ya fuera con las manos, con los dientes, con palos o con piedras, favorecían a los hombres más fuertes y agresivos. Las armas empezaron a desempeñar un papel igualador cuando pudieron ser utilizadas a mayor distancia. Hace unos 2 millones de años, los cambios anatómicos que se produjeron en el hombro hicieron posible el lanzamiento eficaz de piedras y otros objetos, una destreza que no estaba al alcance de especies anteriores ni tampoco de los primates no humanos de la actualidad. Esta adaptación no solo mejoró las capacidades para la caza, sino que también hizo más fácil que los gamas desafiaran a los alfas. La fabricación de lanzas fue el siguiente paso, y después llegaron mejoras como las puntas endurecidas con fuego y, más tarde, las puntas de piedra. El uso controlado del fuego nació hace unos 800.000 años, y la tecnología del tratamiento con calor tiene una antigüedad de al menos 160.000. La aparición de dardos o puntas de flecha hechos de piedra, que dataría de hace 70.000 años en Sudáfrica, fue simplemente la última fase de un dilatado proceso de desarrollo de armas arrojadizas. Por primitivas que les parezcan a los observadores modernos, esas herramientas favorecían la destreza en detrimento de la envergadura, la fuerza y la agresividad, y alentaban los ataques y emboscadas iniciales, así como la cooperación entre los individuos más débiles.
La evolución de las habilidades cognitivas fue un complemento vital para lanzamientos más precisos, un mejor diseño de armas y una creación de coaliciones más fiable. Las capacidades lingüísticas plenas, que habrían facilitado alianzas más elaboradas y reforzado las ideas de moralidad, podrían remontarse a tan solo 100.000 años o hasta 300.000. Buena parte de la cronología de esos cambios sociales es poco clara. Cabe la posibilidad de que se prolongara durante los últimos 2 millones de años o que estuviese más concentrada entre humanos anatómicamente modernos, nuestra especie, u Homo sapiens, que apareció en África hace al menos 200.000 años. 4. Lo más importante en el contexto actual es el resultado acumulativo, la mayor capacidad de los individuos de estatus inferior para enfrentarse a los machos alfa de un modo que no estaba al alcance de los primates no humanos. Cuando los dominantes pasaban a formar parte de grupos cuyos miembros estaban armados con proyectiles y eran capaces de contrarrestar su influencia formando coaliciones, la dominación manifiesta por medio de la fuerza bruta y la intimidación ya no era una opción viable. Si esta conjetura pues no puede ser otra cosa, es correcta, entonces la violencia y, más concretamente, las nuevas estrategias para organizarse y amenazar con acciones violentas desempeñaron un papel importante y puede que incluso crucial en la primera gran igualación en la historia de la humanidad. Para entonces, la evolución biológica y social de los seres humanos había dado pie a un equilibrio igualitario. Los grupos todavía no eran lo bastante numerosos, las capacidades productivas todavía no estaban suficientemente diferenciadas y los conflictos y la territorialidad todavía no estaban lo bastante desarrollados como para que la sumisión a unos pocos pareciera la opción menos mala para muchos. Aunque las variedades animales de dominación y jerarquía se habían visto erosionadas, aún no habían sido sustituidas por nuevas formas de desigualdad basadas en la domesticación, la propiedad y la guerra. Ese mundo se ha perdido casi por completo, pero no del todo. Definidas por bajos niveles de desigualdad de recursos y un fuerte espíritu igualitario, las escasas poblaciones recolectoras que todavía existen en el mundo nos dan una idea, por limitada que sea, de cómo podían funcionar las dinámicas de la igualdad en el Paleolítico medio y superior. 5. Unas grandes limitaciones logísticas e infraestructurales ayudan a contener la desigualdad entre los cazadores-recolectores. Un estilo de vida nómada en el que no haya bestias de carga limita enormemente la acumulación de posesiones materiales, y el reducido tamaño y la composición fluida y flexible de los grupos recolectores no son propicios a relaciones asimétricas estables más allá de disparidades de poder básico en cuestiones de edad y género. Asimismo, el igualitarismo de los recolectores se basa en el rechazo a los intentos de dominación. Esta actitud es una verificación crucial de la propensión natural del ser humano a formar jerarquías. La equiparación activa se utiliza para mantener un terreno de juego igualado. Los antropólogos han documentado numerosos medios para hacer valer los valores igualitarios, clasificados por severidad. Mendigar, gorronear y robar ayudan a garantizar una distribución de los recursos más igualitaria. Las sanciones contra los comportamientos autoritarios y el engrandecimiento propio van desde los cotilleos, las críticas, la ridiculización y la desobediencia hasta el ostracismo e incluso la violencia física, incluido el homicidio. Por tanto, el liderazgo suele ser sutil, dispersado entre varios miembros del grupo, y transitorio. Los menos autoritarios son los que tienen más posibilidades de influir en los demás. Esta economía moral tan característica ha sido denominada jerarquía inversa de la dominación, clave entre los hombres adultos, que normalmente dominan a las mujeres y los niños, representa la neutralización continuada y preventiva de la autoridad. 6. Entre los Hadza, un grupo de varios centenares de cazadores-recolectores de Tanzania, los miembros del campamento buscan comida individualmente y prefieren a su familia a la hora de repartir los alimentos conseguidos. Al mismo tiempo,
Se espera el reparto de comida más allá de la propia familia, lo cual es habitual, sobre todo cuando otros pueden ver fácilmente los recursos. Los Hadza pueden intentar esconder miel porque resulta más fácil, pero, si los descubren, están obligados a compartirla. Se tolera el gorroneo, que es generalizado. Por ello, aunque los individuos sin duda prefieren quedarse más para ellos y sus familiares directos, interfieren las normas, compartir es habitual porque la ausencia de dominación hace que resulte difícil resistirse a compartir. Los alimentos grandes y perecederos, como la caza, incluso pueden ser compartidos fuera del campamento. No se valora el ahorro en la medida en que los recursos disponibles suelen ser consumidos sin demora y ni siquiera se comparten con personas que estén ausentes en ese momento. A consecuencia de ello, los Hadza tienen unas posesiones privadas mínimas, joyas, ropa, un palo para cavar y, a veces, una cacerola en el caso de las mujeres y arco y flechas, ropa, joyas y unas cuantas herramientas en el caso de los hombres. Muchos de esos artículos no son particularmente duraderos y sus propietarios no establecen fuertes vínculos con ellos. La propiedad más allá de esos artículos básicos no existe y el territorio no es defendido. La falta o dispersión de la autoridad dificulta que se tomen decisiones de grupo y más aún que se pongan en práctica. En todos estos sentidos, los Hadza son bastante representativos de los grupos de cazadores-recolectores en términos más generales. 7. Un modo de subsistencia basado en la caza y la recolección y una economía moral igualitaria constituyen un obstáculo formidable para cualquier forma de desarrollo por la sencilla razón de que el crecimiento económico requiere cierto grado de desigualdad de ingresos y consumo para alentar la innovación y la producción de excedentes. Sin crecimiento, apenas había excedentes de los que apropiarse u ofrecer a otros. La economía moral impedía el crecimiento y la falta de crecimiento impedía la producción y concentración de excedentes. Esto no significa que los cazadores-recolectores practiquen una forma de comunismo. El consumo no es equitativo y los individuos no solo difieren en sus donaciones somáticas, sino también en lo relativo al acceso a redes de apoyo y recursos materiales. Como expongo en la siguiente sección, la desigualdad entre los cazadores-recolectores no es inexistente, sino muy baja en comparación con la de las sociedades que recurren a otras formas de subsistencia. 8. También debemos tener en cuenta la posibilidad de que los cazadores-recolectores contemporáneos difieran de nuestros antepasados preagrícolas en aspectos importantes. Los grupos de cazadores-recolectores que han sobrevivido están absolutamente marginados y confinados a zonas a las que no pueden llegar o que no interesan a agricultores y pastores, unos entornos adecuados para un estilo de vida que rehúye de la acumulación de recursos materiales y las reivindicaciones territoriales. Antes de la domesticación de las plantas y los animales para la producción de alimentos, los cazadores-recolectores estaban mucho más repartidos por el planeta y tenían acceso a recursos naturales más abundantes. Asimismo, en algunos casos, los grupos de cazadores-recolectores contemporáneos pueden responder a un mundo dominante de agricultores y pastores más jerárquicos, definiéndose en contraste con las normas externas. Los cazadores-recolectores de la actualidad no son atemporales o fósiles vivientes, y hay que entender sus prácticas dentro de unos contextos históricos concretos. 9. Por este motivo, las poblaciones prehistóricas no tenían por qué ser siempre igualitarias, como podría indicar la experiencia de los cazadores-recolectores contemporáneos. Las desigualdades materiales observables en contextos funerarios que datan de antes del inicio del Holoceno, que comenzó hace unos 11.700 años, son infrecuentes, pero aún así existen. El ejemplo más famoso de estatus inmerecido y desigualdad es Sungir, un yacimiento del Pleistoceno situado 200 kilómetros al norte de Moscú y cuyos restos datan de hace unos 30.000 a 34.000 años,
una época que se corresponde con una fase relativamente suave de la última glaciación. En él encontramos los restos de un grupo de cazadores y recolectores que mataban y consumían grandes mamíferos, como bisontes, caballos, renos, antílopes y sobre todo mamuts, además de lobos, zorros, osos pardos y leones de las cavernas. Destacan 3 tumbas humanas. Una contiene a un hombre adulto que fue enterrado con unas 3000 cuentas hechas de marfil de mamut que probablemente le cosieron a la ropa y unos 20 colgantes y 25 anillos también de marfil de mamut. Otra tumba era el lugar de reposo de una niña de unos 10 años y un niño que rondaría los 12. La ropa de ambos estaba adornada con un total de unas 10.000 cuentas de marfil y entre los elementos funerarios había una amplia variedad de objetos prestigiosos, tales como lanzas hechas de colmillo de mamut enderezado y diversas obras de arte. Debieron de invertirse grandes esfuerzos en esos yacimientos, los estudiosos de la actualidad han calculado que llevaba entre 15 y 45 minutos tallar una sola cuenta, lo cual se traduce en un total de 1,6 a 4,7 años de trabajo para una persona que tallara 40 horas semanales. Hubo que cazar un mínimo de 75 zorros árticos para extraer los 300 colmillos adosados a un cinturón y un tocado hallado en la tumba del niño y, teniendo en cuenta la dificultad que comporta el extraerlos intactos, la cifra pudo ser superior. Aunque un periodo largo de relativo sedentarismo habría brindado a los miembros de este grupo tiempo suficiente para conseguirlo, la pregunta es por qué deseaban hacerlo. Al parecer, esas 3 personas no fueron enterradas con ropa y objetos cotidianos. El hecho de que las cuentas de los niños fueran más pequeñas que las del hombre significa que fueron fabricadas especialmente para ellos, ya fuera en vida o, más probablemente, para su entierro. Por motivos que desconocemos, esos individuos eran considerados especiales. Sin embargo, los niños eran demasiado jóvenes para haberse ganado un trato privilegiado, tal vez mantenían lazos familiares con una persona más importante que el resto. La presencia de lesiones posiblemente mortales tanto en el hombre como en el niño y de un acortamiento femoral que habría incapacitado a la niña cuando estaba viva no hacen sino acrecentar el misterio. 10. Aunque el esplendor de las tumbas de Sumjir hasta el momento no ha hallado paralelismo en el archivo paleolítico, se han encontrado otros sepulcros lujosos más al oeste. En Dolní Vestovice, en Moravia, aproximadamente por la misma época fueron enterrados 3 individuos con elaborados sombreros y el suelo presentaba manchas de color ocre. Los ejemplos posteriores son algo más numerosos. La cueva de Arene Candide, en la costa de Liguria, albergaba el profundo sepulcro de un adolescente profusamente ornamentado al que tumbaron sobre un lecho de ocre rojo hace unos 28.000 o 29.000 años. Los centenares de conchas perforadas y colmillos de ciervo descubiertos alrededor de su cabeza debían de estar cosidos a algún tipo de sombrero orgánico. El conjunto se complementaba con colgantes hechos de marfil de mamut, 4 bastones fabricados con cuerno de alce y una cuchilla excepcionalmente larga hecha de sílex que llevaba en la mano derecha. Una joven enterrada en Saint-Germain-la-Riviere hace unos 16.000 años llevaba ornamentos de concha y dientes, estos últimos, unos 70 colmillos de ciervo rojo perforados, debieron de transportarse desde más de 300 kilómetros de distancia. Hace unos 10.000 años, en el Holoceno temprano pero en un contexto de caza y recolección, un niño de 3 años fue enterrado con 1.500 cuentas de concha en el saliente rocoso de la Madeleine, en Dordoña. 11. Es tentador interpretar esos hallazgos como los primeros precursores de las desigualdades que estaban por llegar. Los vestigios de producción de artesanía avanzada y estandarizada, la inversión de tiempo en tareas sumamente repetitivas y el uso de materias primas obtenidas en lugares muy lejanos dejan entrever unas actividades económicas más sofisticadas que las que observamos en los cazadores-recolectores contemporáneos.
También denota ciertas disparidades sociales que normalmente no asociamos con los grupos de cazadores-recolectores. Las espléndidas tumbas para niños y adolescentes apuntan a un estatus asignado y puede que incluso heredado. La existencia de relaciones jerárquicas es más difícil de intuir por estos materiales, pero es una opción cuando menos plausible. Sin embargo, no existen indicios de desigualdades duraderas. Al parecer, una mayor complejidad y diferenciación de estatus eran temporales por naturaleza. El igualitarismo no era necesariamente una categoría estable, la conducta social podía variar dependiendo de circunstancias cambiantes o incluso de presiones estacionales recurrentes. Y, si bien las adaptaciones costeras anteriores, cunas de evolución social en las que el acceso a alimentos marítimos como el marisco alentaban la territorialidad y un liderazgo más eficaz, pueden remontarse a hace 100.000 años, no existen, al menos por el momento, indicios de una jerarquía emergente o de disparidades en el consumo. Por lo que sabemos, la desigualdad social o económica en el Paleolítico fue esporádica y transitoria. 12, página 51.